Y para analizar esta delicada situación voy a darle ya la bienvenida al analista político Robert Valencia, quien nos acompaña desde Nueva York. Robert, gracias por estar con nosotros. Feliz año. Comienzo preguntándote, básicamente, estamos lamentando la muerte de una mujer aquí y ahora, pero detrás de todo esto hay toda una pelea política entre el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos locales. ¿Qué subyace detrás de todo esto con esta muerte que tenemos que lamentar? Bueno, Iván, un feliz año para ti también y un placer estar nuevamente contigo y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Es una generalización de lo que hemos visto de cómo se implementa la ley a los ojos de la administración de Donald Trump. No es la primera vez que vemos un encuentro, digamos, no de este tipo, obviamente eso es una tragedia lo que ha sucedido, pero sí hemos visto un patrón de comportamiento de agentes de ICE que muchos argumentan transgrede lo que viene siendo la cuarta enmienda de la Constitución, la cual prohíbe el exceso de fuerza. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en situaciones como en Chicago, particularmente Chicago, recientemente, el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, incluso balas de goma, atacando a manifestantes que están ejerciendo su derecho de protestar pacíficamente. Y esta es una de las críticas que se le ha hecho a este organismo, de que muchos de sus agentes llegan a cometer redadas, a irrumpir, por ejemplo, en procesos judiciales de muchos inmigrantes que tratan de legalizar su estatus. Muchas veces ellos portan máscaras, no se cubren las caras. Los automóviles que manejan no tienen matrículas, no hay manera de una identificación como la podría tener algún agente policial. O sea que da la sensación de que ellos actúan con impunidad, o por lo menos esa es la sensación que muchos analistas también tienen respecto a este tipo de actos. También, de alguna manera, aupado por recientes fallos de la Corte Suprema, que, por ejemplo, a mediados del año pasado le permite a agentes de ICE hacer perfiles raciales, particularmente hacia latinos, si ellos escuchan español, si ven que hay personas que tal vez tengan algún tipo de fenotipo que no es de alguna manera legal para los ojos de muchos de esos agentes. Y esto yo creo que ha generado la controversia. Además, y concluyo con este punto, eso también sucede en medio de una masiva, o un masivo reclutamiento de agentes. Aproximadamente se calcula que el Departamento de Seguridad Nacional quiere reclutar a más de 10,000 personas sin ninguna verificación o con una baja verificación o estándar de verificación de antecedentes, con bajos estándares de entrenamiento. Han removido cualquier tipo de límite de edad, simplemente con el hecho de traer más personas con un presupuesto de 70,000 millones de dólares y con incentivos para atraer incluso agentes de otros departamentos policiales a nivel local alrededor del país, y personas que simplemente, aunque no tengan el entrenamiento, como lo vimos el día de hoy, que no tienen entrenamiento para disuadir, digamos, protestas, entonces cualquiera puede unirse sin ningún tipo de entrenamiento o de estándar. O sea que, Iván, yo creo que después de este trágico evento volverán a surgir las voces que piden incluso la abolición de ICE o de un mayor escrutinio a la hora de reclutar personal que se quiera unir a esta agencia. Ahora vamos a seguir profundizando, Robert. Las imágenes que estamos viendo en este momento son en vivo allí en Minneapolis de la vigilia que se está llevando a cabo. Estamos compartiéndolas con ustedes. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en Minneapolis. Y quiero detenerme un poco en cómo se origina todo esto antes de seguir profundizando, porque en realidad toda esta presencia tiene que ver con, primero, la difusión de un video por parte de un youtuber o un influencer sobre una presunta cuestión de reparto de temas de salud con dudosas fuentes, comentarios, y todo eso termina desplegando este operativo que termina con la muerte de esta mujer. Me gustaría poder profundizar un poco en cuáles son los parámetros que se usan o que está usando el gobierno federal o que está usando ICE justamente para desplegar un operativo de este tema. ¿En qué se basan para poder hacer pie en una ciudad como esta y llevar a cabo este operativo? Algo relacionado con lo que tú acabas de mencionar es la de extrapolar una investigación que lleva décadas, donde hubo un fraude de servicios sociales de los cuales muchos dependen, digamos, muchos inmigrantes del área de Minneapolis, en su mayoría somalíes, dependen de ello. Pero evidentemente esto es una situación que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, e incluso investigaciones que se venían realizando antes de la segunda administración de Donald Trump. Pero evidentemente esto se ha politizado
Donald Trump en un post, en una publicación en Truth Social, su red social predilecta, acusa a Ilhan Omar, que es una representante de Minnesota, de Minneapolis, también de origen somalí, y la acusa. Obviamente esto ha existido este problema, esta división, este rifirrafe, si se quiere decir, entre Ilhan Omar y la administración de Donald Trump por sus orígenes. Y como hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo, pues Donald Trump ha atacado a esa comunidad somalí, incluso acusándola falsamente de beneficiarse de estos programas que al final de cuentas, pues muchos de ellos no tienen nada que ver con este fraude, pero los acusa de este tipo de actos, el cual de hecho le costó la reelección o las aspiraciones a reelegirse a Tim Walz, el gobernador de Minnesota. Pero ese ha sido el origen de estas redadas, y yo creo que cualquier situación que involucre una comunidad del que no es del beneplácito de Donald Trump, pues lleva a este tipo de redadas. Lo mismo ha ocurrido en Nueva York, como ha ocurrido en Chicago, como ha sucedido en Portland, donde también en esa situación, como ustedes saben, el origen del despliegue de agentes de la Guardia Nacional, no solamente de ICE, pero de la Guardia Nacional, era basado incluso en informes falsos. Entonces, cualquier situación en la cual la administración de Donald Trump pueda llegar a tener un despliegue de fuerza, una demostración de fuerza, o de tratar de demostrar que es el hombre fuerte del país, pues utiliza estas rencillas que tienen con otros demócratas o con representantes demócratas que no son de su beneplácito para llevar ese tipo de actos. Pero como lo señaló también el gobernador Walz en su alocución en la tarde, pues esto lleva a altercados como este, y cuando tú no tienes agentes de ICE que están preparados para disuadir cualquier tensión, pues vemos un resultado tan trágico como la muerte de esta chica de 37 años esta tarde. Robert, te pido que me esperes un minutito, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a seguir analizando este hecho lamentable sucedido hoy en Minneapolis. Estábamos compartiendo imágenes en vivo de lo que son las protestas y las vigilias. Allí hacemos una breve pausa aquí en Conclusiones y seguimos analizando este tema. No se vayan. Gente consume noticias de CNN que de cualquier otra fuente. Continuamos analizando este tema con el analista político Robert Valencia, quien nos acompaña desde Nueva York. Seguimos analizando lo que ha sucedido en Minneapolis. Les comentábamos recién, estábamos compartiendo imágenes en vivo de lo que son las protestas y la vigilia allí en Minneapolis. Estamos analizando cómo se llega un poco a esta situación, pero me gustaría detener de lo que ha sucedido, porque los dichos de Kristi Noem, cuanto menos, son controversiales, por no decir quizás hasta cínicos. ¿Cómo ves vos la reacción de Kristi Noem a lo que ha sucedido? ¿Cómo intenta justificar lo que pasa? Tiene un dato curioso, Iván. El incidente que vimos esta tarde ocurrió a pocos metros o a poca distancia de lo que vimos aproximadamente hace 5 años, un poco más de 5. En ambas circunstancias, en las dos administraciones de Donald Trump, obviamente en este caso estamos hablando que fue un evento federal, mientras que lo que ocurrió con George Floyd fue un evento local, pero en el cual se dan dos versiones distintas y en donde los videos muestran totalmente lo contrario. Creo que ese es uno de los paralelos más escalofriantes que yo puedo encontrar en ambos casos. Y evidentemente una cosa es lo que dicen las autoridades y otra cosa lo que demuestran las redes sociales, como acabamos de ver los videos en distintos ángulos de lo que hemos visto. Y yo creo que esto es una patente que hemos visto dentro del Departamento de Seguridad Nacional, dentro de la patrulla fronteriza, en donde parece que diera un aire de impunidad y donde, a pesar de las pruebas tan flagrantes que hemos visto en la tarde de hoy, pues la administración Trump quiere pintar una narrativa completamente diferente. Y yo creo que aquí nuevamente se pone sobre el tapete la idea de cómo aplicar la cuarta enmienda a la cual hacía referencia al comienzo de esta emisión, en donde, si bien sí incluye y compete a los agentes de ICE ser sometidos ante la justicia o ante la Constitución por exceso de fuerza, pues han ocurrido muchas limitantes. Y quiero citarme en un caso particular que vimos en el 2022, con una decisión, con un fallo que dictaminó el juez Clarence Thomas en la Corte Suprema, en la cual argumenta que tanto ICE como la patrulla fronteriza, como el Departamento de Seguridad Nacional, pues no aplica tal vez, lo que se conoce como la regla de exclusión, en la cual las personas afectadas por los actos de ICE pueden demandar a esta agencia por daños y perjuicios
porque la idea es que el Departamento de Seguridad Nacional puede autorregularse. Ahora, nuevamente se abrirá el debate seguramente en este tipo de autorregulación, porque si tú tienes a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional defendiendo lo indefendible, ¿cómo se puede justificar una autorregulación? Y eso también sucedió hace poco cuando una jueza encontró que un comandante de la patrulla fronteriza había cometido o había mentido en la forma en la que sus agentes aplicaron la fuerza en las protestas de Chicago el año pasado. El Departamento de Seguridad Nacional no implementó ningún tipo de autorregulación y por el contrario, ese agente llamado Gregory Bovino también llevó a cabo redadas en Nueva Orleans. O sea que no hubo ningún tipo de regulación. O sea que, Iván, ante este hecho, no solamente se abrirá, como lo mencioné también al comienzo, este llamado a abolir ICE, que obviamente eso tiene que pasar por un proceso congresional, pero también este llamado a que los agentes de ICE deben ser sometidos con el mismo rigor que un agente policial puede ser sometido cuando una persona está demandando por daños y perjuicios. Es decir, es un entuerto realmente lo que estamos viendo en la actualidad, pero que amerita, obviamente, un nuevo debate al respecto. Así es, Robert, gracias por haber estado con nosotros. Era Robert Valencia quien nos acompañaba desde Nueva York analizando este tema y les decíamos, estábamos compartiendo imágenes en vivo de lo que está sucediendo en Minneapolis. Vamos a hacer una pausa aquí en conclusiones, pero vamos a continuar con nuestra cobertura sobre esta redada que dejó una persona muerta por parte de ICE en Minneapolis. Breve pausa y ya volvemos.